Comencemos dando un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta los momentos de los capítulos estudiados del libro de Daniel. ¿Quién es Dios en cada capítulo de Daniel? En el capítulo 1, Dios es el autor de la sabiduría. En el capítulo 2, Dios es profeta, el revelador de sueños, quien interpreta y conoce el futuro. En el capítulo 3, Dios es el Salvador, que camina en medio de sus hijos en la crisis. En el capítulo 4, Dios es Rey soberano, que reinará por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 5, Dios es juez justo. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas en esta hora en el capítulo 6 de Daniel. Un capítulo realmente fascinante, fabuloso. El capítulo 6 de Daniel es paralelo con el capítulo 3. Capítulo 6 es paralelo con el capítulo 3, así que ¿qué aprendimos en el capítulo 3? ¿Recuerdan? Aprendimos que un rey, un monarca con mucho poder, emite ¿qué cosa? Un decreto a nivel mundial en relación a ¿qué? Adoración, ¿bajo qué cosa? Bajo pena de muerte. Así que en Daniel 13 encontramos un monarca con mucho poder, emite un decreto mundial de adoración. ¿Qué tipo de adoración? ¿Verdadera adoración? No, falsa adoración, bajo pena de muerte. Y si el capítulo 6 es paralelo con el capítulo 3 de Daniel, entonces quiere decir que también los mismos puntos, el mismo escenario, lo vamos a encontrar, pero con diferentes personajes. Dios es tan claro, Dios nos advierte a través de la historia de lo que va a ocurrir en los últimos días de este mundo. Exactamente lo mismo. Mencionábamos que el capítulo 3 asimismo, junto con el 6, es paralelo o son paralelos con Apocalipsis capítulo 13, donde encontramos exactamente el mismo escenario. Permíteme repetir, un monarca con poder sobre las naciones emite un decreto alrededor del mundo de falsa adoración bajo pena de muerte. Y nuevamente Dios enfatiza a través de la historia todas estas lecciones para que cuando llegue ese momento, para cuando llegue ese tiempo, nosotros no estemos desapercibidos, antes estemos listos. El último verso del capítulo 5 de Daniel dice que Darío tenía 62 años cuando llega al trono, en particular en Babilonia. Y encontramos en los versículos 1 y 2 del capítulo 6, Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese ¿qué cosa? Para que el rey no recibiese daño. Dice que el rey Darío llega al trono de Babilonia, bajo otro imperio, el imperio medo-persa. Anoche estudiamos que el rey de Babilonia o el monarca de Babilonia era el rey Belsasar. El rey Belsasar pretendía que iba a dominar por los siglos de los siglos, por lo menos Babilonia, tal cual originalmente Nabucodonosor pensaba. Leímos que en el momento menos esperado, cuando fluía el vino, cuando había todo tipo de placer, llega la sentencia de Dios y cae el imperio babilónico. El imperio babilónico cayó por lo menos por 2 cosas: por pisotear el templo de Dios, Jeremías capítulo 51, versículos 11 y 51, y también por destruir a los hijos de Israel, que eran símbolo del pueblo de Dios, Jeremías capítulo 51, versículo 49. Estos 2 mismos puntos los vamos a encontrar más adelante en el libro de Daniel. Y mencionábamos que los héroes caen, los líderes se equivocan, y por eso es que tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya mencionamos que en los capítulos, el capítulo 6 es paralelo con el capítulo 3. No puedo avanzar antes sin mencionar nuevamente la heroica fe de estos chicos que no comprometieron sus principios. Antes
con mucho respeto, le dijeron al rey Nabucodonosor, el monarca más grande del mundo conocido, que ellos no lo iban a adorar y decidieron mantenerse firmes aún a pena de muerte, a riesgo de sus propias vidas, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Fueron lanzados al horno de fuego y allí mismo se manifestó, ¿qué cosa? La presencia del Señor. Ahora, en el capítulo 6 encontramos a Daniel, uno de los presidentes bajo el imperio o bajo el liderazgo del rey Darío. Pero este Daniel ya no es el jovencito de 17 años del capítulo 1. Ya Daniel no es el joven en sus 20 del capítulo 2. Daniel tenía 84 años cuando el episodio del capítulo 6 tomó lugar. 84 años. Es decir, ya era un anciano. Nuestra sociedad contemporánea, en particular la capitalista, endiosa la juventud, endiosa la belleza. No era así en los días antiguos. En los días antiguos, mientras más mayor eras, mejor, más experiencia, más sabiduría. Y quizás en esta hora yo estoy predicando para un anciano o para una anciana que ya está en sus 70s o en sus 80s o por qué no en sus 90s. Y quizás te sientes sola, te sientes solo, te sientes deprimido y has absorbido el mensaje erróneo de la sociedad de que los viejitos son buenos para nada. Si tú piensas de esta manera, escucha estos textos que el Señor escribió solamente para ti en esta edad. Isaías capítulo 46 dice, escuchadme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de Israel, los que sois cargados por mí desde el vientre y llevados desde la matriz. Yo te formé, yo te he llevado, yo te he cargado desde que naciste, aún antes que naciste, dice el texto, cuando estabas en el vientre de tu madre. Ahora escucha la siguiente parte, los versículos 3 y 4. Hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. Hasta las canas, yo os sostendré. Yo lo he hecho así y os seguiré llevando. Yo os sostendré y os libraré. Así como yo te vi cuando estabas en el vientre de la madre, así como yo te vi cuando naciste, yo quiero que tú sepas que te voy a sostener, te voy a llevar, te voy a cargar, aún hasta que llegues a la edad adulta, a la edad anciana. Una hermosa promesa, ¿no es cierto? El Señor les interesa a los ancianos. Tarde o temprano tú y yo vamos a llevar a tener canas también. Y espero que recordemos este texto de Isaías capítulo 46. Dios tiene un plan para ti independientemente de tu edad, y más si eres una ancianita, un ancianito. Daniel tenía 84 años y vamos a ver lo espectacular, lo grande que Dios lo utilizó. Abraham estaba también en sus 90 cuando Dios lo utilizó. Simeón, Ana eran ancianitos y Dios lo utilizó. Juan estaba en sus 90 cuando estaba en la isla de Patmos y recibió la visión del Apocalipsis. Así que no te sientas mal, no tomes el mensaje mentiroso de los medios de comunicación, de la media, de la música, de la televisión, que ya no sirves porque eres una ancianita o un anciano. Es exactamente lo contrario, dice el Señor, yo te cargaré, yo te sustentaré, yo te sostendré, en particular en la edad adulta. Ahora, para nosotros los más jóvenes, tenemos que aprender algo de las culturas orientales, aún hoy día. Las culturas orientales tienen un grande respeto por las personas adultas. Ahora, esto no viene de la cultura japonesa o coreana, esto viene de la escritura, de la cultura hebrea, de los principios de Dios. Dice Levítico capítulo 19, versículo 32, ante las canas te pondrás de pie, darás honor al anciano y tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. El texto bíblico asocia el temor a Jehová ¿con qué cosa? Con la reverencia a los ancianos. Y sigue diciendo, el esplendor de los ancianos son sus canas. Proverbios 20, 29. Y el libro de Éxodo, el quinto mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo estoy aquí en esta mañana justamente por cumplir este mandamiento, honrar a mi padre y a mi madre. Muchas veces estuve en desacuerdo con ellos,
muchas veces quería que la tierra se los tragara, pero al final honré a mi padre y a mi madre y por eso estoy aquí con ustedes en esta mañana. Los principios del Señor son veraces. Aquí encontramos entonces a un ancianito, 84 años, en uno de los imperios o en el imperio más grande del mundo conocido, Medo-Persa. El rey Darío era el principal monarca allí en Babilonia, estaba su trono. Y ya leímos en los versículos 2 y 3 la estructura organizacional del imperio. Como lo podemos ver en la pantalla, estaba el rey Darío a la cabeza y después estaba ¿quién? Daniel, quien era uno de entre 3 presidentes y posteriormente habían 120 gobernadores. Así que Daniel tenía una posición bastante elevada en el reino de Medo-Persia. De hecho, el versículo 3 dice que el mismo rey Darío pretendía colocarlo a un nivel más alto a todo Medo-Persia como presidente o como soberano después del mismo. Cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios y nos proponemos servirle, aún en momentos de crisis, Dios nos bendice. El éxito es un regalo de Dios cuando te mantienes fiel a Él y a sus principios. Yo me pregunto dónde estaban los chicos judíos que también fueron llevados a Babilonia, exiliados junto con Daniel, Ananías, Azarías y Misael en el capítulo 1. Aquellos chicos que vendieron sus principios y comieron de la comida del rey reconociéndolo como Dios. ¿Dónde estaban aquellos chicos, aquellas personas, aquellos príncipes que se postraron ante la imagen de Nabucodonosor en el capítulo 3, reconociendo al rey como soberano, reconociendo a Nabucodonosor como Dios, aún sabiendo los principios? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no figuraron? Porque no se mantuvieron fieles a Dios. El éxito es un regalo para aquellos que se mantienen firmes a sus principios y fieles a Dios. El éxito es un regalo de Dios. No pienses que al comprometer los principios de Dios, necesito más tiempo para trabajar, necesito más dinero, necesito muchas cosas, voy a dejar un poquitito a Dios a un lado, Dios te va a bendecir, vas a alcanzar el éxito. Es exactamente lo contrario. El versículo 3 dice que Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. No solamente Daniel era un hombre íntegro, sino Daniel era un hombre honesto. El rey había aprendido que Daniel nunca lo iba a traicionar porque Daniel jamás traicionaría al rey, a su Dios, al rey celestial. Y anoche compartíamos una cita que quiero nuevamente compartirlas en el libro de la educación, la página 57. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Daniel era uno de estos hombres, fiel, íntegro a los principios de Dios, íntegro a las órdenes del rey Darío. Daniel era un hombre fiel. Ahora, el versículo 3 también dice que Daniel se distinguió entre los presidentes, se distinguió entre los gobernadores. Recuerda, Daniel era un extranjero, así como tú y como yo. Daniel no era medo-persa, Daniel no era de Babilonia, pero Daniel se distinguió. El principio de excelencia debería ser un principio que cada cristiano lleva entre ceja y ceja. Con mucha frecuencia nosotros hacemos cosas a medias. Con mucha frecuencia nosotros no damos lo mejor ni para Dios ni para la sociedad. Este no era el caso de Daniel. Daniel se distinguió, querido, que cada cosa que tú hagas, bien sea estudiar, bien sea limpiar una oficina, bien sea pegar un bloque o lo que sea, una pared, que lo hagamos todo para la gloria de Dios, número uno, y que seamos los mejores estudiantes, que seamos los mejores pintores, los mejores jardineros, los mejores ingenieros,
lo mejor de lo mejor, que nos distingamos. Dice Dios a través de Moisés que Él quiere ponernos como ¿qué? ¿Como cola? Por supuesto que no. Yo quiero que tú seas cabeza y no cola, dice el Señor. El Señor ha prometido bendecirnos. El Señor ha prometido darnos su espíritu. Ahora nosotros tenemos que también comprometernos a dar lo mejor que tenemos. Ser los mejores profesionales, ser los mejores masajistas, ser los mejores constructores, los mejores jardineros, los mejores médicos, los mejores maestros, para la gloria del Señor y para beneficio de la sociedad. Dice el mismo versículo 3 que Daniel tenía un espíritu superior. Tenía 84 años y tenía un espíritu superior. Daniel no era un amargado. Daniel no estaba llorando todo el tiempo. Daniel no se estaba quejando todo el tiempo. Daniel tenía una sabiduría plena porque sus ojos estaban puestos en el autor de la sabiduría. Y aún a su edad estaba marcando la diferencia. Oh, queridos, cuánto necesitamos este espíritu superior, que no es una energía, que no es una fuerza, es el mismo Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 4, nota lo que ocurre. Al Daniel marcar la diferencia, al Daniel brillar, despertó celos de las personas que los rodeaban. Por ahí hay un refrán que dice, cuando el hombre se acerca, los perros comienzan a ladrar. Y suena muy feo ese refrán. Y el autor se está refiriendo a que cuando tú haces algo para la gloria de Dios y para beneficio de la sociedad, con buena intención, con buenos motivos, siempre las personas que están inseguras de sí, aquellas que no hacen nada y no quieren dar lo mejor, van a comenzar a ¿qué cosa? A criticar. Los perros van a ladrar, dice el autor. Y eso fue lo que ocurrió aquí en el versículo 4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. El celo los motivó a estudiar la vida pública de Daniel. Fueron a su oficina, buscaron los registros, buscaron los libros, posiblemente las laptops, las computadoras, si Daniel tenía alguna, y vieron que Daniel era un hombre honrado. Vieron que Daniel no se había equivocado ni siquiera en céntimos en la tesorería del reino. Vieron que todo lo que Daniel había hecho estaba confirmado por el rey. Intachable, perfecto, limpio, ningún margen de error, ninguna duda. Eso fue lo que ellos vieron. Y dijeron, oh, no hay nada público que podamos acusar a Daniel. Vamos a investigarlo ahora en lo privado. Es imposible que nadie sea completamente íntegro. Es imposible que nadie sea completamente honesto. Algo vamos a encontrar al estudiar su vida privada. Y dice el texto que buscaron y no hallaron. ¿Qué ocurriría si te evaluaran públicamente? Te voy a decir lo que ocurriría. No habría mucho problema. Muchas cosas estarían bien. Muchas cosas estarían en su lugar. Pero ¿qué ocurriría si te evaluaran en tu vida privada? Allí el asunto se complica, ¿no es cierto? Allí el asunto se complica. Estos hombres buscaron en su vida privada, buscaron y no encontraron nada. Y el versículo dice, porque Daniel era un hombre fiel. Al propósito de todas las biografías completas de la Biblia, no vas a encontrar ningún personaje fuera de nuestro Señor Jesucristo que no se menciona que cometió errores. Yo no estoy diciendo que Daniel no cometió errores. Estoy diciendo que la Biblia no registra por ningún lado que Daniel cometió errores. Encontramos que Noé cometió errores, encontramos que Lot cometió errores, encontramos que Elías le dio depresión y hasta quiso morirse. Jonás, Juan, todos los héroes bíblicos, Pedro, José cuando era joven, la Biblia registra que cometió errores, pero no, la Biblia por ningún lado sugiere o muestra una mancha en Daniel, lo mismo que estos gobernadores y presidentes, y dice que Daniel era fiel a Dios. ¿Sabes cuál es el origen o la raíz de la palabra fidelidad?
La palabra fidelidad viene de una palabra en latín que es fide. ¿Sabes lo que significa fide en latín? Sí sabes, fe. Decía Martín Lutero y los reformadores en la Edad Media, sola escritura, sola gracia, sola fide. Ese era el refrán de la Reforma. Sola escritura, solamente la Biblia, sola gracia, sola fide. Fe es fide en latín, fidelidad viene entonces ¿de qué? De fe. En inglés se puede apreciar mejor que en español. ¿Cómo se dice fidelidad en inglés? Faithfulness. ¿Cómo se dice fe en inglés? Faith. Así que la fidelidad es una consecuencia ¿de qué? De la fe en Dios. ¿Y qué es tener fe? Ya lo hemos estudiado, es confiar en la persona de Jesús, no matter what, no importa lo que ocurra, eso es fe. Ahora, Daniel era un hombre con fe, y como era un hombre de fe, de confianza en Dios, al mismo tiempo se convirtió en un caballero fiel a los principios divinos y a los principios o a su trabajo como presidente. Dice la Biblia, queridos, que nosotros somos cartas abiertas, leídas por todo el mundo. ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? Dice el apóstol Pablo. ¿O acaso tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de vosotros? Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por ¿cuántos? Por todos los hombres, según de Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Tu vida es una carta abierta a los hombres, como te vistes, como hablas, lo que comes, lo quieras o no, las personas te están viendo, te están observando, te des cuenta o no. Y más como cristianos. Daniel entendía esto muy bien. Por lo tanto, él se mantuvo fiel a Dios, su fe lo motivó a ser un hombre intachable, al punto que sus mismos enemigos no pudieron conseguir ocasión para destruirlo. Sus mismos enemigos reconocieron que era un hombre especial. Eso lo dice el siguiente versículo, el 5. Estos hombres dijeron, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna. Imagínate qué lindo sería si nuestros enemigos, aquellos que nos critican, aquellos que quieren que nos caigamos, aquellos que nos quieren ver destruidos, bajen la cabeza de vergüenza y digan, no puedo encontrar algo negativo. Y el mismo versículo 5 dice que estos hombres, al ver que la vida pública social de Daniel era intachable, que la vida privada social de Daniel era sin mancha, dice que se fueron ¿a qué cosa? A la ley de su Dios. ¿No dice así la última frase del versículo 5? Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna si no la procuramos en la ley de su Dios. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos hombres? Eran los presidentes de Medo-Persia, ¿sí o no? ¿Eran figuras políticas o religiosas? Políticas. Ellos no tenían absolutamente nada que ver con la religión. Para eso habían sacerdotes. Para eso habían líderes religiosos, que eran los que hacían que la ley religiosa se cumpliera. Estos hombres eran políticos y ahora ellos están caminando por un terreno, por un territorio que no tenían ningún tipo de jurisdicción, lo religioso. Y aquí encontramos, amigos, un mensaje que tiene una implicación en los días finales. La unión de lo político con lo religioso, la unión de lo civil con la iglesia, la unión de la iglesia y el Estado. Dos terrenos, dos ramas completamente diferentes. Y la historia ha comprobado que cada vez que se une la política y la religión, la iglesia y el Estado, hay persecución. Ocurrió, como llevamos a ver con Daniel aquí en el capítulo 6, ocurrió con los chicos hebreos en el capítulo 3, ocurrió con Jesús. ¿Recuerdas? En Juan capítulo 18, cuando le traen a Jesús ante Pilato para ser crucificado, Pilato, quien era la figura política, dice, yo no veo mal en él.
Y los sacerdotes dicen, pero este hombre es un blasfemo. Eso es según vuestra ley religiosa, dice Pilato. Léanlo, Juan 18. Y vienen los sacerdotes allí, le dicen, y Pilato les dice, bueno, júzguenlo ustedes. Y ellos dicen, nosotros no podemos juzgarlo porque nosotros no podemos matar a nadie. Necesitamos tu afirmación, oh Pilato. La unión de lo político y lo religioso. La unión de la iglesia y el Estado fue lo que mató a Jesús. En la Edad Media encontramos exactamente lo mismo, ya lo veremos eventualmente. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, encontramos exactamente lo mismo, la unión del Estado y de la iglesia o la religión. No vamos a encontrar ocasión, dicen estos hombres, a menos que lo hallemos en la ley de su Dios, un terreno prohibido. Cada vez que se une la iglesia y el Estado, hay también un totalitarismo corrupto, hay hipocresía, no hay sinceridad. Y ya te mencioné, hay persecución. Dice el apóstol Pedro, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, Hechos 4:19, y también dice en el siguiente capítulo 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la iglesia y el Estado se unen, si el gobierno dicta, el rey dicta, el emperador dicta una ley que va en contra de los principios bíblicos que dice San Pedro, hay que obedecer a quién, al emperador, al rey, al gobierno, a Dios antes que a los hombres. Y queridos, hoy día nosotros no tenemos ningún tipo de presión religiosa o presión del Estado para hacer lo que el Estado quiera o diga. Y aún así nosotros tenemos la tendencia a no ser fieles a Dios. Y yo no me puedo preguntar, si no somos fieles a Dios ahora que gozamos de paz, que gozamos de tranquilidad, que gozamos de prosperidad, ¿cómo vamos a hacer cuando enfrentemos la crisis? ¿Cómo vamos a hacer cuando el gobierno determine lo que vamos a hacer, a quién adorar, cómo adorar? ¿Cómo vamos a ser fieles? Eliezer, eso era para otros días. Uno de los libros en mi biblioteca es titulado Locos por Jesús. Algunos de ustedes lo he compartido este libro. Historias de jóvenes, historias de personas que en este mismo siglo XX y XXI, en países musulmanes o en países budistas como Indonesia, en la ventana 1040, están recibiendo persecución. Porque el Estado ha manifestado, ha declarado cómo se va a adorar, a quién se va a adorar. Y yo he estado en algunos de estos países donde reina la corrupción absoluta, la inmoralidad y la persecución. Pero los cristianos se han mantenido firmes, se han mantenido fieles a pesar de las crisis, levantando el nombre del Señor bien en alto. Ojalá que nosotros podamos hacer lo mismo cuando llegue la crisis. El versículo 6 dice que estos gobernadores y presidentes se juntaron ante el rey y le dijeron, Rey Darío para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes, capitanes, han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días dirija algún pedido a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aquí encontramos, ¿qué cosa? Que los gobernadores, los presidentes van al rey. ¿Y qué notan ustedes allí? ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué le dicen en el versículo 7? Todos los presidentes del reino, todos los magistrados y gobernadores, nos hemos reunido, rey, y hemos llegado a la conclusión que tú hagas un decreto para adorarte a ti. Eso es lo que ellos le dicen. ¿Te diste cuenta de algo? ¿Qué te dice el texto bíblico? ¿Qué te dice la primera palabra del versículo 7? Todos. ¿Realmente estaban reunidos todos los presidentes y todos los gobernadores cuando supuestamente tuvieron esa reunión para ver a quién iban a adorar? Por supuesto que no. No estaban todos los presidentes. Daniel no estaba presente. En otras palabras, estos caballeros podían ser hombres de estatus y con mucha inteligencia y capacidad, pero eran mentirosos, no eran hombres responsables, no eran hombres íntegros. Oh rey, todos los presidentes y los gobernadores nos reunimos y llegamos a esta conclusión. Mentira. Daniel no estaba presente. Mentira. Y dice que entonces motivan al rey para que haga un edicto, para que lo sirvan, lo adoren a él por un espacio de 30 días. Ya vamos a estudiar eso, según la ley de Media y de Persia. Y el siguiente versículo dice que Darío se dejó llevar por la vanidad.
Porque el versículo dice que él confirmó y firmó el decreto, sin pensar que lo estaban burlando, sin pensar que estaba poniendo a riesgo de vida a su mejor hombre. Darío se dejó llevar por sus emociones, por el qué dirán. Después de todo esto, estos hombres tienen razón. Bueno, por eso es que yo los tengo como presidentes y como gobernadores. Yo soy el monarca más grande del mundo. Yo merezco ser adorado. Yo merezco ser reconocido. Tienen razón. Y Darío no se puso a razonar, no se puso a pensar más allá. Queridos, nunca tomes una decisión basada en tus emociones, basado en tus sentimientos. Nunca. ¿Por qué dice Dios en la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Jeremías 17:9. Que me gusta que el chico que tiene la carita bonita, que aquella muchacha es profesional, que aquella... Nunca tomes una decisión basada en tus emociones. Esa es la enseñanza que aprendemos en este versículo 8 del rey Darío. El versículo 9 dice que Darío lo firmó. Darío firmó el decreto. Ahora encontramos a Daniel. ¿Qué iba a hacer Daniel? Ya el decreto se había hecho público. Daniel era una figura pública. Daniel era un hombre que estaba gozando de poder y de estatus. Él no podía cambiar la ley, a pesar de que era un gobernante, un presidente, pues la ley de los medos y los persas, una vez firmada por el rey, era irrevocable. Y ahora encontramos a Daniel en el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa donde tenía las ventanas de su cámara, de su cuarto, altas abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias ¿a quién? Daba gracias a su Dios. La reacción de Daniel no fue cuestionar a Dios. Dios, yo te he sido fiel a ti, ahora tú me pagas con eso. La reacción de Daniel no fue hacerse el loco. La reacción de Daniel fue ir a su cuarto y dice el versículo, como solía hacerlo antes. Oró. Para Daniel la oración no era una opción y lo encontramos ya en el capítulo 2, ya hablamos bastante acerca de eso. Daniel oraba en tiempos buenos y en tiempos malos. Para Daniel la oración era el aliento del alma, como lo solía hacer antes, dice el texto bíblico, como lo solía hacer antes, 3 veces al día. Daniel tenía una disciplina espiritual. Hace tiempo hablamos en este lugar acerca de las disciplinas espirituales. Por supuesto, la oración es una disciplina espiritual. Así como los músicos, así como los atletas invierten horas preparándose para marcar la diferencia en el campo deportivo y en el campo artístico, nosotros tenemos que también disciplinarnos, entrenarnos para marcar la diferencia en lo espiritual. San Pablo lo dice en una de sus cartas, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. Pablo está hablando aquí de quiénes, de aquellos que están corriendo, de los atletas. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una, ¿qué cosa? Incorruptible. Si los atletas corren y se preparan y practican horas al día para competir en un race, en una carrera, ¿cuánto más nosotros? Que nuestra carrera es hacia el cielo. Nuestro galardón es una corona incorruptible. ¿Cuánto más nosotros, dice San Pablo, deberíamos disciplinarnos? Daniel era un hombre, ¿de qué cosa? De disciplina espiritual. Daniel sabía ese texto o ese principio que más tarde, siglo más tarde, Pablo lo compartió en 1 Tesalonicenses 5:18, orad sin cesar. Daniel sabía muy bien también ese principio que decía que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Eliezer, pero yo pienso que Daniel era un poquitito fanático. Porque, ¿por qué el hombre abre las ventanas? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Que él va a su recámara, abre las ventanas. Ya él sabía del edicto. ¿Por qué Daniel no oró en secreto?
¿Acaso el mismo Jesús más adelante no dice que la oración en secreto es mejor que la pública? ¿Dice Jesús eso, sí o no? Claro que lo dice. ¿Y por qué Daniel entonces no ora de una manera secreta? Si la obediencia a Darío, escúcheme bien, si la obediencia al rey Darío iba a ser un obstáculo para la relación de Daniel con su Dios, entonces Daniel iba a desobedecer al rey. Porque Daniel sabía que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando un rey decreta que no se puede orar públicamente, y es una ley, y oramos en privado, estamos reconociendo y nos estamos sometiendo a la autoridad del rey. Estamos reconociendo que la autoridad del rey es superior a la autoridad de Dios. ¿Entendiste eso? Permíteme repetirlo. Cuando una figura pública, un gobernante, establece una ley que no podemos orar, tal cual ocurrió aquí, y al nosotros orar todavía, pero en privado, estamos reconociendo que la autoridad del rey es superior a la autoridad de Dios. Y Daniel no podía darse el lujo de dar ese mensaje. Para Daniel, Dios, solo Dios estaba en primer lugar. Solamente Dios. Él respetaba al rey, él aconsejaba al rey, él inclusive tenía aprecio por el rey, pero jamás él iba a colocar al rey por encima de su Dios. Por encima de su Dios. Noten lo siguiente. En los siguientes textos encontramos algo fascinante. Definitivamente fascinante. Versículo 12. Enseguida fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real, porque estos presidentes se dieron cuenta que Daniel oraba 3 veces al día. Vienen con el chisme. ¿No has confirmado el edicto mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se abroga. Desde los versículos 12 y 13 se repite exactamente lo mismo que el versículo 7 y 8. Repito, en los versículos 12 y 13 se repite lo mismo que el versículo 7 y 8. Existe aquí una promoción para adorar, es decir, se hace una pregunta, ¿a quién hay que adorar? Y la respuesta, según estos textos, es ¿a quién? Al rey Darío. Número 2, ¿cuándo hay que adorar? Y la respuesta es, según los textos, en un periodo de 30 días. Y la tercera pregunta es, ¿cómo hay que adorar? Según, ¿qué cosa? La ley de Media y de Persia. ¿Están conmigo o no? Vamos a comprobarlo, versículo 12. Enseguida fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has confirmado el edicto mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días, ¿cuándo hay que adorar? Pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ¿a quién hay que adorar? El rey dijo, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, ¿cómo hay que adorar? 3 preguntas básicas. Daniel en sus últimos días está enfrentando una crisis de adoración, lealtad última al rey o lealtad y obediencia a la ley de Dios. Aquí encontramos 2 leyes, la ley del hombre por un lado y la ley de Dios por otro lado. El libro de Apocalipsis nos dice, en los últimos días va a ocurrir exactamente lo mismo. Una crisis de adoración, 3 preguntas que todo el mundo va a tener que contestar y que vivir. ¿A quién adorar? ¿Cuándo adorar? ¿Cómo adorar? En Apocalipsis capítulo 14, el famoso triple mensaje angélico responde a estas 3 preguntas de una manera fascinante. Vayamos rápidamente al último libro de la Biblia. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar
y las fuentes de las aguas, el primer ángel. Y siguió otro diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, el mensaje del tercer ángel. Así que encontramos la pregunta, ¿a quién hay que adorar? Y el mensaje primero del ángel de Apocalipsis 14 y el mensaje del tercer ángel nos dice, adora al Creador del cielo y la tierra. El mensaje del primer ángel. El mensaje del tercer ángel, no adores a la bestia. Y vamos a explicar luego quién es la bestia. Así que Apocalipsis capítulo 14 nos ayuda a responder a quién vamos a adorar. Que en relación a la siguiente pregunta, ¿cuándo adorar? Bueno, dice Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos y reposó en el séptimo día. Por eso Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Al propósito, esta es una cita. Apocalipsis capítulo 14, 7, el mensaje del primer ángel es una cita, quotation directa de este pasaje, adorar al Creador del cielo, de la tierra y del mar. Eliezer, pero tú estás anticuado. ¿Acaso tú no sabes que eso es para los judíos? Bueno, Génesis capítulo 2, ¿qué dice Génesis 2? Así fueron terminados los cielos y la tierra y todas sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo, santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de la creación que Dios había hecho. Génesis 2, 1 y 2. Exactamente en la misma semana de la creación, al Dios haber terminado todo cuanto hizo, dice el versículo 2 del capítulo 2 de Génesis, que Dios hizo 3 cosas con el séptimo día. Reposó en él, cesó, lo bendijo y lo santificó. Adán y Eva, hasta donde yo sé, no eran judíos. Lo mismo ocurre con el matrimonio. Yo te pregunto a ti, ¿el matrimonio era para los judíos? Porque yo encuentro el matrimonio aquí en Génesis capítulo 2 y en el mismo capítulo 1. Hasta donde yo sé, el matrimonio no era para los judíos. ¿El cometer adulterio era para los judíos o era para todo el mundo? ¿Eran los judíos solamente los que no tenían que cometer adulterio y los demás sí? ¿Eso quiere decir que nosotros podemos hacerlo hoy día? Por supuesto que no. El robar, el codiciar, el matar, el tener otros dioses, el tener otras imágenes, el honrar al padre y a la madre no era para los judíos. ¿Por qué el sábado sí? Y desgraciadamente no tenemos tiempo para explicar más esto. Pero los principios de Dios duran por siempre. Los principios de Dios, al ser dados a Adán y Eva, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley, la adoración a Dios en el día sábado, involucraban una perspectiva por los siglos, eterna, si podemos utilizar esa palabra. ¿Qué acerca de Jesús? Bueno, Mateo capítulo 5 dice que Jesús guardó la ley y la cumplió. Lucas capítulo 4 dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Lucas 4:16, la costumbre de Jesús era ir los sábados al lugar de reunión. Pero es que Jesús era judío y los judíos iban el sábado a la iglesia. Bueno, pero el texto dice que era costumbre. Ahora, San Pablo dice en Hechos 17:2 que estando en una ciudad griega llamada Tesalónica, los griegos no acostumbraban a ir el sábado a la sinagoga, pues ellos no eran judíos, eran griegos, dice, y como acostumbraba Pablo, entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Apenas un par de textos del Nuevo Testamento que nos dicen que Jesús y los apóstoles, el mismo Pablo, guardaron y adoraron a Dios en el día sábado. Y si quieres más información al respecto, siéntete libre de llamar al número que ves en pantalla, siéntete libre de preguntar, de llamar. Así que encontramos, la Biblia nos responde cuándo hay que adorar. Es cierto que todos los días son de Dios. Es cierto que hay que adorarlo todos los días, pero el cuarto mandamiento, según lo estudiamos a la luz de Génesis capítulo 2, Dios lo santificó, es decir, lo apartó, Dios lo bendijo y Dios descansó. Pero el hombre siempre quiere utilizar lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha apartado,
y darle una interpretación personal. Hacer con lo santo, lo profano, lo estudiamos anoche, ¿recuerdas? Belsasar trae los utensilios, los vasos sagrados y les da un uso común. Encontramos que Caín no hace caso de lo que Dios había establecido y trae como ofrenda, como adoración, algo común. Lo mismo hicieron Nadab y Abiú en Levíticos capítulo 10. Siempre el hombre está empeñado en cambiar, en alterar lo que Dios ha apartado, lo que Dios ha santificado, lo que Dios ha bendecido. Y eso no puede ser. Leímos anteriormente, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿A quién hay que adorar? ¿Al rey? No, dice Apocalipsis 14:7. Adora a Dios, al Creador. ¿Cuándo hay que adorar? En el día sábado, el día que el Señor ha santificado y ha apartado y ha bendecido. Y nos queda una pregunta, ¿cómo hay que adorar? Bueno, para los de Media y Persia, ellos tenían que orar conforme a la ley de Media y Persia. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Juan capítulo 4, versículo 23. La hora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. ¿Cómo hay que orar? En espíritu y en verdad. ¿Y qué significa adorar en espíritu y en verdad? En espíritu es con todas nuestras emociones, con todo nuestro entusiasmo. ¿Cómo nos dormimos en la iglesia, pero viendo el juego de fútbol, viendo las novelas, ahí no nos dormimos, ¿no es cierto? En el capítulo 1 del libro de Malaquías, Dios dice, ustedes cuando van o están ante mi presencia, dice, qué aburrimiento. Y así hacemos nosotros también. Adorar a Dios en espíritu quiere decir con todas nuestras ganas, con todo nuestro entusiasmo, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras emociones. Adorar a Dios, como dice, en verdad, ¿qué querrá decir? El mismo Juan lo explica, Juan 17:17, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la adoración que Dios requiere no es impuesta por el rey, no es impuesta por la iglesia, es impuesta ¿por quién? Por Dios mismo en su palabra. ¿A quién adorar? ¿Cuándo adorar? ¿Y cómo hay que orar? Eliezer, pero lo que tú me estás diciendo no lo había escuchado antes. La mayoría adora diferente. La mayoría adora en un tiempo diferente, de una manera diferente, en un día diferente. Queridos, ¿cuál es el mensaje de Daniel capítulo 3? El mensaje de Daniel 3 es que todos se postran, incluyendo gente que pertenecía al pueblo de Dios, menos 3 chicos. ¿Esos 3 chicos eran la mayoría o eran la minoría? Por supuesto que eran la minoría. No gozaban de popularidad porque se atrevieron a desafiar las leyes del rey. La mayoría casi siempre nunca tiene la razón. No te dejes llevar por lo que la mayoría dice. Atrévete a adorar a Dios como Él lo ha dicho, aunque no goces de popularidad y aunque seas parte de la minoría. Lealtad y obediencia. ¿Y cuál fue la consecuencia de Daniel? La consecuencia fue el foso de los leones, dice el versículo 14 y 15, que llevan a Daniel al foso de los leones. Hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de visitar en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, un parque de leones que es conocido en todo África. Y en este parque de leones te llevan de safari en un carro a las mismas jaulas de los leones. Y aquí están algunas fotos. Lo interesante es que estos leones no son alimentados en la semana, sino solamente una vez por semana, los domingos. Y no solamente esa es parte de la atracción, también te dejan entrar a jaulas donde están cachorros de leones. Y en estas jaulas de cachorros te encierran allí. Por supuesto, hay una persona que cuida de estos animales y los protege. Pero algo que me llamó la atención es que estos cachorritos que no pasan de 3 meses, porque ya de ahí los sacan a otro lugar, arañan y maltratan. La persona que estaba encargada de alimentarlo tenía todos los brazos rotos, apenas un cachorrito de 3 meses. Y solamente te permitían estar por un periodo de tiempo porque ellos se podían alterar. Y tú podías ver a estos cachorritos alterados apenas 3 meses. Por supuesto, yo me atreví a estar allí caminando con los cachorritos y no caminando donde estaban los otros leones que no estaban siendo alimentados por toda la semana.
Pero este fue el caso de Daniel. Daniel no estaba con cachorritos leones de 3 meses. El texto bíblico dice que Daniel fue lanzado a el mismo foso de leones hambrientos. El versículo 18, el rey, al saber que había cometido un grave error, dice que va a su palacio, se acostó en ayuno, no trajeron instrumento de música ante él y se le fue el sueño. 3 cosas encontramos aquí: el palacio, ayuno o comida e instrumentos de música. 3 símbolos para posesiones o casa, para alimentos y para placeres. Mientras el rey estaba en su palacio, en su cama real, comiendo de todos los manjares que quería, disfrutando de cualquier placer que se le antojaba, dice el texto que no podía dormir. El mensaje bíblico es: no tanto las casas que tú tienes, las posesiones, los placeres, los manjares que tú comes, eso no es lo que te va a dar paz. Y la ironía es que nosotros como seres humanos es lo que andamos buscando más. Cuando tenga la casa, cuando pague el mortgage, cuando tenga mi carro, cuando tenga este placer, cuando tenga aquella mujer, ahí es cuando voy a ser feliz. Mentira. Ni las posesiones, ni la comida, ni los placeres. Dice la palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27, dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestras mentes de Cristo. No es la paz del coche, no es la paz de la casa, no es la paz del placer, no es la paz del dinero, es la paz de Dios. Darío estaba amargado, se le fue el sueño toda la noche en su cama real, no comió de la comida que tenía, no le trajeron los placeres acostumbrados. Por el otro lado estaba Daniel, rodeado de animales feroces, en un foso de leones, sin comida, sin agua, y Daniel estaba feliz de la vida allí. ¿Por qué? Porque tenía la paz de Dios que supera todo entendimiento. Terminamos con la declaración del rey Darío. El rey, por lo tanto, se levanta muy temprano en la mañana, va de pronto al foso de los leones, acercándose al foso, llama a Daniel a gritos, con voz triste: Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 2 cosas declara aquí Darío. Número 1, Daniel, tu Dios no es como mis dioses, es el Dios vivo. Número 2, Daniel, tú has servido a Dios una vez por semana, ¿sí? Tú has servido a Dios por ahí cuando yo te doy un tiempito, así le dijo. Tu Dios a quien continuamente sirves. Lo mismo lo dice en el versículo 16. Continuamente sirves. Dice el Salmo 148, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. No te atrevas a pedir una bendición de Dios si tú no sirves a Dios continuamente. Y la respuesta de Daniel es preciosa, versículo 22. Mi Dios envió su ángel. Daniel no dice el Dios de mis padres, el Dios de mi religión, el Dios de mi nación, mi Dios. Él es mi Dios, mi Salvador personal, mi Señor personal. Yo te decía en estas noches, no basta reconocer a Dios como el soberano del mundo, como el Salvador del mundo. Tenemos que hacerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. En los versículos 23 y 24 encontramos la razón, en particular el 23. Dice, yo confié en mi Dios. Y como yo confié, el Señor me liberó. Posiblemente tú estás enfrentando los leones de la tentación, los leones de la depresión, los leones de la tristeza. Sigue el consejo de Daniel en el versículo 23. Confía en Dios. Confía en Dios y Él hará. Dice el texto bíblico en el Salmo, porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida.
por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá ¿qué cosa? Vendrá la alegría. Qué hermoso este mensaje. Fidelidad a Dios por encima de todo. Y termina diciendo el rey más poderoso del mundo las siguientes palabras en el versículo 26. De mi parte ordeno que en todo mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Nota lo que dice Darío, porque Él es Dios viviente. Nabucodonosor no lo reconoció como tal, por lo menos a primeras. Darío sí. Él es Dios viviente, permanece por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él salva y libra, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra. Dios es rey soberano, reina para siempre, pero Él también hace milagros y puede hacer un milagro en tu vida. Y Él también salva, dice Darío. Hermosas palabras. Fascinante lección. Y el capítulo 6, el capítulo o la escena que podía ser triste, una desgracia para el ancianito Daniel, termina con una grande nota de victoria. Daniel prosperó. Era un ancianito, pero prosperó. Y no solamente prosperó en el reinado de Darío. Darío murió antes que el mismo Daniel. Dice el texto, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y también prosperó durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Queridos, atrévanse a ser diferentes. Atrévanse a ser fieles a Dios, porque esa es la única clave del éxito, de la victoria y de la prosperidad.